El segundo libro de Samuel, capítulo 8, estaré dando lectura al verso 13 y el capítulo 9, verso 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, verso 15, verso 15. Cuando tengan la cita, me hagan saber, por favor, con un amén. Capítulo 8 del segundo libro de Samuel dice, no sé si por ahí también está ahí en la pantalla, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. El capítulo 9, verso 1 dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Es una pregunta. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de tu presencia para darte gracias por tu hermosa palabra que has permitido que quedara escrita para nuestra enseñanza, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para cada uno de nosotros que seamos útiles en tus manos. En esta mañana te doy gracias, Señor. Gracias, pedimos que a través de tu Espíritu Santo me uses, nos llenes, tanto al hablar como al escuchar. En esta mañana alabo y bendigo tu nombre. Puede sentarse. Esta historia, al parecer, es como triste, pero no viene cargada con un plan hermoso de parte de Dios. Viene cargada, viene llena del amor de Dios, del amor de Dios. Por eso le he titulado esta mañana, este sermón: Dios tiene sueños aún para ti. A veces llegamos a cierta edad en que decimos, ya hice todo, ya no puedo hacer más, ya estoy cansada. Creo que hasta aquí llegué, es nada más para sentar y tomarme una tacita de café en la mañana, otra a las 5 de la tarde y estar quizá tejiendo, quizá estar leyendo la palabra. Ya no puedo hacer muchas cosas. Algunas veces decimos estos. La historia La historia de este hombre o estos versículos que hemos leído hablan de la historia de dos reyes. El primer rey, el primer rey, Saúl, quien no fue de parte de Dios, sino que Dios manifestó su poder en su voluntad permisiva, ya que el pueblo pidió rey. Se recuerdan que era un pueblo que era guiado por Dios, pero el pueblo quiso un rey como las otras naciones. Entonces, el rey Saúl, su nombre significa aquel que ha sido elegido o aquel que ha sido pedido. En la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? No en su voluntad perfecta estaba el nombramiento de este rey, pero el pueblo lo pidió y Dios dijo, está bien, les voy a dar rey. Pero después siguió el rey David, rey de Israel, y David significa amado de Dios, amado de Dios. Entonces,
Saúl es desechado. Saúl es desechado porque desobedeció a Dios, ¿verdad? Desobedeció a Dios. Entonces Dios levanta al rey David como rey de Israel, el cual pues vemos que es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Y digo así y levanto mi cara porque qué bendición tan grande poder ser o poder tener ese calificativo conforme al corazón de Dios. Son zapatos grandes que a muchos de nosotros pues nos quedan grandes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero estamos en ese proceso de obediencia a Dios. Estamos en ese proceso de obediencia a Dios. David significa amado de Dios. Mientras estaba Saúl como rey y vio que David andaba en justicia, vio cómo David derrotó, ¿verdad? Y mató al gigante Goliat. De ahí fue donde se va manifestando la bendición de Dios en la vida de David. Se va manifestando la bendición de Dios o el trabajo como gran alfarero que es Dios, que estaba haciendo en este joven que ya había sido ungido como rey, pero todavía no había tomado el reinado. Y ve el Saúl cómo se muestra o cómo demuestra más bien lo que Dios estaba haciendo en este pequeño. Lo ve Saúl y empieza a tener cierta, ¿cómo se dice aquí en Obregón? Envidia, ¿verdad? Cierto celo. Ay, me acuerdo que no me debo de mover. Y, y trató de matarlo a David, pero como era el ungido de Dios, no le pasó nada. Llega al reinado, ¿verdad? En eso, perdón, en eso que estaba la envidia entre el rey contra este pequeño joven, ¿verdad? Contra este pequeño joven, Saúl tiene un hijo llamado Jonatán. Jonatán quiere decir regalo de Dios. Llega este joven y se hace amigo de David. Amigo de David, David que significa amado de Dios, se hacen amigos y hacen un pacto, ellos. Quiero que leamos ahí en segundo libro, primer libro más bien, primer libro de Samuel capítulo 18, verso del 1 al 5, si me lo pueden poner ahí. Primer libro de Samuel capítulo 18, verso del 1 al 5. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y de ahí sigue la historia de lo que ya le decía,
que empezó una especie de celos por este joven que su nombre es David, amado de Dios. Cuando aquella persona es amada de Dios, se nota. Cuando aquella persona es amada de Dios, me podrá decir, hermana, pero dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Sí, pero cuando aquella persona viene al conocimiento y hace conciencia y entrega su corazón al Señor, es ahí donde Dios empieza a depositar el amor, porque ve de qué manera se acerca a Dios. Bendito Dios, aleluya. Entonces, estos dos jóvenes iniciaron una amistad e hicieron pacto. De tal manera que su amistad perduró hasta llegar a lo que quiero mencionar en esta mañana. El capítulo 9 nos habla de la bondad que Dios hace con un hombre llamado Mefiboset. David hace una bondad o le muestra o le hace un favor, como decimos aquí en Obregón. Le hace un favor a un hombre llamado Mefiboset. Este hombre llamado Mefiboset estaba pasando por una situación difícil. Le voy a leer unos versos del capítulo 9. Dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor? Se recordó que había hecho un pacto con su amigo. Se recordó que había hecho un pacto con el hijo del rey Saúl, llamado Jonatán. Y dice él: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Para este entonces, David ya había llegado a ser rey de Israel. David ya había llegado a ser rey de Israel. Y dice la escritura en el versículo 2, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Me gustó esa parte donde le dice, lo manda a llamar David y le pregunta: ¿eres tú Siba? Tu siervo. Me imagino que así lo hizo Siba, tu siervo. ¿Qué le llama? ¿Qué le dice esta expresión? Tu siervo. Dándole el lugar al rey David, ¿verdad? Al rey David, como rey que era. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. En esta mañana vamos a ver este primer punto donde la bondad de David se manifiesta a través de Mefiboset, o más bien a Mefiboset. Y hay una pregunta, y hace una pregunta: ¿ha quedado alguno? Y me recordaba, ¿verdad? Me recordaba cuando aquellos jóvenes fueron echados ¿verdad? ¿Eh? Al horno, ¿verdad? Que llega el rey muy temprano y que se asoma y ve ahí a cuatro. Llega con el corazón así, con el corazón dolido, porque sabía quiénes eran ellos. Sabía quiénes eran esos jóvenes que estaban cautivos ahí en Babilonia, pero servían y no habían negado su fe y estaban ahí.
Yo creo que Mefiboset tenía un corazón entregado a Dios, porque Dios hizo misericordia, mostró ese favor para con él a través del rey David. No se acordó David sin duda alguna del pacto que había hecho con Jonatán. Y pregunta, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de sus pies. Tenía una necesidad este hombre, tenía una necesidad que abarcaba varios aspectos, varias maneras en su vida. Y yo mientras estaba leyendo esta parte, me acordé cuando Adán y Eva pecaron. ¿Recuerdan lo que pasó? Remóntese a aquel momento. Pecaron, se escondieron, pero Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3, verso 9, por favor, si me lo puede poner ahí. El rey David estaba tratando de encontrar a alguien de la familia de Jonatán, de algún descendiente con aquel hombre que había hecho un pacto. Yo quiero que en esta mañana se ubique en el pacto que ha hecho Dios con usted. Y desde hace días traigo esto en mi mente, ese versículo que se le dijo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que debe de creer primero? La Noemicita debe de creer primero. Marina debe de creer primero. Y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si no creen, por ende, si no creen, no va a haber resultado, hermana. No va a haber resultado. Bendito Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Podemos mencionar esta parte y decir, bueno, el Señor Dios Todopoderoso no tenía por qué buscar a Adán. Tenía razones para no buscarlo. Había desobedecido, había pecado, pero en su grande misericordia Dios lo llama. ¿Dónde estás tú? Y en esta mañana Dios tiene sueños aún con usted. Dios tiene sueños aún para usted. ¿Dónde está usted? David mandó a Siba, platica con Siba y le dice, ¿ha quedado alguien descendiente de Jonatán con quien yo haga misericordia? Qué bendición tan grande, ¿no? Qué bendición tan grande. Y el Salmo dice, Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Y eso que nos sirva a nosotros de enseñanza. Él es el Dios de generaciones. Él es el Dios que estuvo con mi mamá, con mis tíos, con mis abuelos y estará con las generaciones que vendrán. Así es que tome eso para usted. Entonces, el pacto que Dios hizo, que David hizo con Jonatán, abre camino para hacer y mostrar bondad para con los descendientes de él.
Así es que su fe va a abrir camino para con su familia, con su familia. Dios tiene sueños aún para usted. Dios tiene sueños aún para usted. El rey le dijo, sí, hay uno que se encuentra de esta manera y está lisiado de sus pies. Tiene mucha necesidad, sin duda le dijo. Tiene mucha necesidad. El versículo 4, quiero que vayamos al versículo 4 del mismo capítulo 9 del segundo libro de Samuel, dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Primero dijo, ¿verdad? Que lo andaba buscando, pero ahora más centrado, más profunda la pregunta, le dijo, ¿dónde está? Y aquel hombre llamado Siba le respondió, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Bendito Dios. Dice que Lodebar significa sin pasto y Maquir significa vendido. Entonces este hombre estaba en una situación difícil. Sin duda pasaba hambre, no había pasto y aparte estaba vendido. Por lo tanto, estaba en una situación crítica. ¿Se ha puesto a pensar en nuestros familiares, en esos que le llamamos nosotros imposibles y decimos, no, mi pariente creo que nunca va a aceptar? Está en un lugar crítico, está en una situación difícil, está en un momento que yo creo que, pero Dios tiene sueños para usted todavía. Así es que en esta mañana yo, juntamente conmigo, perdón, hagamos que esos sueños de parte de Dios se hagan realidad a través de nuestra fe, a través de nuestra fe. Entonces, este hombre al cual andaba buscando el rey David, estaba en una situación crítica, estaba sin pasto en un lugar que Lodebar, que significa sin pasto, y en la casa de Maquir, que significa vendido. O sea, estaba como esclavo ahí, estaba sin comida, estaba en un lugar de muerte. Algunos comentarios dicen que ese lugar era un lugar de muerte, era un lugar que nadie sobrevivía, todos estaban ahí padeciendo de hambre y estaban ahí, ¿verdad? Vendidos. Entonces, pero la misericordia de Dios a través del rey David para con este hombre es sorprendente. El versículo 4 dice, ¿dónde está? Y Siba le dijo, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David, Mefiboset, y él respondió otra vez, tu siervo. Ahí está, ¿verdad? Y él respondió, he aquí tu siervo. He aquí tu siervo. Sin duda, ¿verdad? Algunos historiadores dicen que tal vez Mefiboset llegó con miedo, y sí, llegó con miedo, y lo dice el versículo 7. Y él dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán,
tu padre, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras que de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Los niños cantaban, ¿no? Todavía Dios tiene sueños. Si usted cree que la misericordia de Dios ya lo abandonó, pues vuelva a ser ese hombre de fe, esa mujer de fe. Sin duda, Mefiboset estaba ahí con el dolor sobre sus hombros, pero también se nota que había una entrega a Dios. Y por tal motivo que viene David y hace misericordia con él. La miseria, perdón, de Mefiboset era grande, estaba ahí casi muerto, pero llega ahí Dios y le hace ver ese sueño que todavía Dios tenía para con él. Mira, quiero que leamos un versículo en Romanos capítulo 7, verso 14. Este hombre estaba ahí, Mefiboset, estaba con miedo. El rey David lo notó, pero le dijo, no tengas temor, haré contigo misericordia, te haré un favor, no tengas temor. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí estaba él, ahí estaba Mefiboset viviendo como ser humano, ahí estaba. Pero Dios haciendo misericordia a través del rey David, y esto representando el amor de Dios, ¿verdad? Que Dios nos tiene a nosotros. Hay otro versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquel hombre sin duda Mefiboset, cuando vio la bondad del rey, que lo había mandado llamar, que estaba imposibilitado, estaba con miles de pensamientos tristes, estaba sin deseo alguno, sin duda, de seguir viviendo, pero lo manda llamar. Y quizá como cada uno de nosotros podemos decir ahora con toda libertad que estábamos en el pecado, estábamos en desobediencia, pero ahora podemos decir que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Podemos decir con esa libertad de que nos sacó de allá de Lodebar, donde estábamos quizá en medio de comodidades, pero solos. Quizá estábamos en medio de comunidades, pero vacíos. Estábamos en medio de momentos felices, pero vacíos. Bendito Dios. Pero ahora podemos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque a veces nos falte todo. Aunque a veces nos falte todo, pero podemos decir porque ya Dios cambió nuestro corazón a entregarle todas nuestras debilidades como seres humanos y nos hace confiar en él. David le dice a Mefiboset, no temas, no tengas temor, yo a la verdad haré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre, devolveré todas las tierras de tu padre Saúl. Bendito Dios. Aleluya. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires
Mire cómo a veces nos calificamos debido a la situación en las que estamos viviendo. Dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El rey no lo vio así. El rey se acordó de un pacto que había hecho con su padre. Así es que quizá es su hijo, usted, su familiar, usted lo ve de esa manera y ellos dicen, le voy a contar algo. Mi papá murió y él nunca aceptó al Señor. A mí déjenme así. ¿Sabe por qué él decía esto? Porque no se creía merecedor del perdón de Dios. Tal vez en algunos de nuestros familiares también, algunos no se creen merecedores del perdón de Dios. Este hombre dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Estaba en un lugar donde no había pasto y en la casa donde había sido vendido. Estaba esclavo y estaba sufriendo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y con tus siervos. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos. Aquel hombre que había estado ahí no sé qué tantos años, vendido, hambriento, y él se califica como perro muerto. Ahora resulta que por el pacto que hizo con el padre de él, con David, viene y muestra la bondad de Dios hacia él y ahora está como jefe, como de 15 personas y aparte más los trabajadores que le iban a... ¿Quién le gusta ser jefe? Sí, mi querida. Este hombre que se calificaba como perro muerto, ahora tenía gente que le trabajaban, o sea, le dieron las tierras de Saúl, su abuelo, le dieron las tierras, ¿verdad? De su abuelo Saúl, el rey Saúl, y aparte le pusieron trabajadores para que le labraran la tierra. Mire cómo va la bendición en aumento. Dice que nuevas son cada mañana tus misericordias de Dios. Y luego dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendito Dios, aleluya. Llegó el día perfecto para Mefiboset. Llegó ese día perfecto para Mefiboset. ¿Sabe qué significa el nombre Mefiboset? Aquel que se atreve, aquel que se atreve, aquí lo traigo anotado, aquel que se atreve, Mefiboset, destructor de la vergüenza, aquel que se atreve a tomar lo que Dios le ha dado. Aquel que se atreve a tomar esas palabras que dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida.
Aquel que se atreve como el siervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es aquel que te dice, clama a mí, yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Llegó el momento, como dice, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. ¿Saben que hay un día malo? Pero también hay un día bueno. Ese día bueno, cada uno de nosotros estamos expuestos a recibirlo. En esta mañana, él le dijo, ¿sabes qué? Ponle gente que le labre todas las tierras que eran de Saúl, todas las tierras que eran de su abuelo, te las voy a dar. Y aparte, los hijos de Siba iban a labrarle las tierras, iban a almacenar frutos. Cuando estaba leyendo esto, me acordé de aquella viuda que habla la Biblia en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, que dice que aquella viuda se había quedado viuda, no, se había quedado viuda y tenía un poco de aceite ahí. Tenía 2 hijos y los acreedores venían a tomarlos, ¿verdad? Para, pues, tomarlos esclavos para pagar la deuda. Pero aparece Dios a través del profeta y le dice, dime qué tienes en tu casa. Dime qué tienes en tu casa. Es una pregunta profunda para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Ya dijo un poco de aceite, solamente un poco de aceite. Cuando estaba leyendo esto, dice que y le iban a trabajar, ¿verdad? Los hijos de Siba, las tierras que le iban a ser dadas o devueltas a Mefiboset. Y le dijo, las van a labrar y van a almacenar frutos. Y recordé a la viuda que le dijo, ve y busca, pide vasijas, no pocas, no pocas, no pocas. Ve y vierte el aceite. Le hubiera creído usted al profeta, hermano. No me, no me diga nada. Usted le hubiera creído. No me diga. Ubíquese en la viuda aquella. Amada, ¿le hubiera creído usted al profeta? Si hubiera estado aquí el profeta, y si hubiera quedado viuda y los hijos estaban a punto de perderlos porque había deudas que pagar. ¿Le hubieras creído a Ana Lidia? Cuando el Señor Jesús venga, va a hallar fe, va a hallar fe. Cuando el Señor venga, va a hallar fe. Aquella mujer dice que fue y consiguió muchas vasijas y empezó. Mire, este aceite es poquito, ¿no? ¿Hasta dónde cree que estaba el aceite de la viuda? Yo pienso que hasta aquí, mire, estaba el aceite, pero ella creyó y empezó a vaciar y empezó a vaciar. Ay, 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 no se acaba, no se termina. Empezó a llenar y la llenaba las vasijas, las tinajas, las llenaba, hermana Chuy, la llenaba.
Una, dos. Y dice que tuvo para pagar y para vivir el resto de los días que tenía. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá a mi mesa, comerá a mi mesa. Aquel perro muerto, como él se calificó, ahora iba a estar a la mesa del rey por un pacto. Llévese en su mente. Dios tiene sueños aún para usted por un pacto. Para sus hijos, para los hijos de sus hijos y para los hijos, los hijos. La bendición alcanza hasta cuántas generaciones, hermano. ¿Cuántas? ¿Mm? Dígame usted si no tiene sueño Dios con usted. Dígame si no tiene Dios sueños aún para su vida. Yo no sé lo que me espera a mí, pero yo sé que Dios tiene sueños para mí. Yo no sé lo que Dios tiene para mí, ni lo que Dios tiene para la hermana, pero yo sé que Dios tiene sueños para ella y para cada uno de nosotros. Tiene sueños. Y dice que, siguiendo aquí, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cuántos nos sentimos hijos del rey? Si no se siente como hijo del rey, ahí está el problema. Si usted no sabía por qué su familia no viene a los pies de Cristo, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando estaba leyendo eso, fíjese, tú me quieres en los lugares especiales. Y no porque, no, y si puedo decir, como un perro puerto. Y tiene misericordia Dios de mí. Tiene misericordia Dios de mí. Bendito Dios, aleluya. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Estaba lisiado de ambos pies. ¿Cuántos de nosotros se nos es difícil servir al Señor? Se nos es difícil, no hemos entendido el plan de Dios porque vemos nuestras carencias, vemos nuestras limitaciones. Vemos el que no puedo hacer esto, el que soy así, el que soy de esta manera, el que, y Dios tiene planes. Dios tiene planes. Lo creemos. Estamos dispuestos a comer de hoy en adelante en la mesa del rey. Estamos dispuestos a comer en la mesa del rey.
Hermana Carmen, dispuesta. Repito la expresión, sí, mi siervo. Sí, mi siervo. Sí, mi Señor. Aquí estoy, mi Señor. Aquí estoy. Aquellos jóvenes hebreos que estaban cautivos en Babilonia pudieron declarar con semejante fe y valor y dijeron, sepas, oh rey, que si nuestro Dios no nos salva, de todos modos, no vamos a adorar tu imagen. Esa es la gente que quiere tener Dios a la mesa del rey. Esa es la gente que quiere Dios tener, que le diga, tu siervo, aquí está. Recuerda cuando Dios le habló a través de aquel ángel a María. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo María? ¿Qué dijo María? He aquí tu sierva. He aquí tu sierva. Ella no comprendía, ella no se fijó en las costumbres que había ahí en ese momento y dijo, está bien. Sin duda se tocó su bien y dijo, aquí tu sierva. Se necesita que le digamos, Señor, aquí estoy. Porque Dios no ha perdido o no ha desviado la mirada para nuestra vida. Él sigue teniendo sueños, Oscar. Él sigue teniendo sueños para ti. Él sigue teniendo sueños. A la edad que tengamos, Él sigue teniendo sueños. Póngase de pie en esta mañana.